Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar una nueva clase y en este caso pues es la última clase de esta materia informática aplicada. Así que espero que estemos ya dispuestos a terminar de la mejor manera esta materia. Con todas los malabares, digamos, que nos tocó que hacer para salir adelante y resolver esos inconvenientes tecnológicos que en algún momento se han dado. Espero que sobre todo eso pues hayan disfrutado de lo poco que hemos visto. Hubiese deseado que fuera mucho más, pero quedamos un poco limitados. Sin embargo, siempre la invitación es para que usted profundice sobre los temas, para que usted profundice en el software que se ha conocido, ya que es la actitud que todo estudiante debe tener. Siempre les he comentado que no todo se ve en una carrera universitaria. Hay una gran parte de elementos que usted tiene que conseguirlos y, como decimos, rebuscarnos para avanzar y tener mayor amplitud sobre nuestras carreras. También siempre hago la invitación para aquellos que puedan en algún momento tomar un trabajo directamente relacionado con su carrera. También eso les ayuda muchísimo para ir ampliando el conocimiento, para tener experiencia, que son de los elementos que en un futuro pues les van a solicitar ya como licenciados en comunicaciones. Entonces siempre el empleador va a ver con buenos ojos toda aquella experiencia que usted haya tenido y de esa manera pues no tiene su licenciatura y parte de una experiencia cero que cuesta un poco más arrancar en el mundo laboral. Así que dejo esa invitación para que nos vayamos proyectando desde ya, que es el inicio de nuestras carreras. En esta oportunidad vamos a abordar algunos temas que son ya los últimos que tenemos pendientes. Además, vamos a hablar sobre el parcial número 3. Al final de esta parte teórica que estamos a punto de estudiar. Vamos a iniciar con un tema que para mí es uno de los favoritos, nos da una comprensión sobre la importancia que tiene el diseño en todos sus sentidos, cualquier tipo de diseño, ya sea diseño gráfico, diseño de producto, de empacado, diseño de un videojuego, diseño eh, de un televisor, diseño de una mesa y vamos a poner como ejemplo precisamente un objeto como ese. Resulta que cuando usted diseña, principalmente en nuestro caso, diseño relacionado al diseño gráfico, tal vez no diseño gráfico como tal, porque no es nuestra carrera, no es una materia directamente, pero sí hacemos una aproximación al diseño gráfico y por lo tanto vamos a hablar sobre los fundamentos del diseño para terminar con la dinamización de la imagen digital y sobre eso pues va a quedar la última evaluación, que es el 60% del parcial número 3. Gracias ahí a los compañeros que están proporcionando de forma interna el código. Es el segundo código de este día. El primero fue el material y este es el código de la videoconferencia. Algunos ahí veo que tienen alguna duda, ya se los confirmo yo. Es sí, 1224 el código de esta videoconferencia, 1224. Bien, entonces decíamos, iniciamos con los fundamentos del diseño. Me voy a saltar esta parte, ya que es de la presentación que ya usted tiene y es solo para que quede constatado ahí la introducción que hemos realizado. Las bases del diseño de publicaciones impresas. Eh, Tenemos que tener en cuenta que el diseño es una situación práctica.
hablar de un diseño para publicación impresa. eh, y yo le he dejado el tema impresa, pero no necesariamente es solo publicaciones impresas. Resulta que lo dejo de esta forma porque si usted prepara su diseño para ser impreso, al mismo tiempo ya lo tiene listo para el internet, para redes sociales e incluso hasta cierto punto hasta para video. Entonces, por eso lo he dejado así como base el diseño de publicaciones impresas, porque hay que tener ahí ciertas consideraciones que son las que vamos a ver a continuación y tomando en cuenta todo eso, pues vamos a tener un diseño que puede llegar a diferentes ámbitos. Por lo tanto, estamos hablando que estamos estudiando una especie de lenguaje visual y eso hemos visto mucho a lo largo de esta materia, a lo largo de la materia fotografía también se aborda este aspecto, ya que es una experiencia visual la que estamos desencadenando desde ese punto de vista. Por lo tanto, le llamamos lenguaje visual. Y al hablar de un lenguaje de visual, decíamos, la forma de diseñarlo tiene que ser de una forma práctica, ya que al hacerlo de esta manera vamos a obtener un resultado en el cual el espectador va a tener ahí ese estímulo visual que se pretende lograr. El diseñador, la persona que realiza este tipo de publicaciones, pues tiene que ser también un hombre práctico. Y por hombre me refiero a lo genérico del masculino en el español, ya que una cosa es el sexismo y todo lo que se da en la sociedad, y una cosa es la forma en la que está hecho nuestro idioma. Y al hablar de hombre, pues estamos hablando del ser humano. Incluimos también tanto hombres como mujeres. Entonces el diseñador es un hombre práctico, decíamos. El diseñador es un hombre que resuelve problemas. Resulta que vamos a necesitar generar cierto impacto con nuestro diseño, atraer a las personas, dejar un mensaje. ¿Verdad? Ya vimos que todo esto es una forma de comunicar también, por eso es muy importante para ustedes. Es una forma de comunicar y por lo tanto el problema que estamos resolviendo es un problema de comunicación, en este caso un problema de comunicación visual. Por lo tanto, el diseñador es alguien que resuelve problemas. El dominar este lenguaje visual a través de principios, reglas, conceptos y de conceptos de la organización visual, esto nos permite lograr esos objetivos que hemos mencionado. Por lo tanto, es ahí donde radica la importancia de tener un dominio del lenguaje visual. Hay numerosas formas de interpretar el lenguaje visual. Este lenguaje carece de leyes obvias y esto lo mencionábamos mucho en otra materia que es fotografía, ya que una sola imagen puede prestarse a diferentes interpretaciones. Entonces no hay una receta, no hay una forma que uno tenga que seguir para saber leer este lenguaje visual. En cuanto a lo visual, ustedes van a, si no me equivoco, van a llevar una materia que se trata sobre la semiótica y ahí se va a hablar mucho sobre la manera de comunicar más allá de las letras. Y por eso es que en el caso de los diseños, ya sea una ilustración y también una fotografía, eh, y cualquier otro tipo de publicación impresa que pueda llevar o no pueda llevar involucrado texto, se puede presentar a toda una simbología, se puede prestar a tener una serie de contenidos, una serie de ideas dentro de la misma publicación. Veíamos en la última clase, me parece, un ejemplo donde habían unas manos que tenían unas cuerdas y simulaban el tendido eléctrico, el tejido eléctrico que tenemos en las calles y habían unas aves que andaban por ahí volando y otras posadas sobre ese tendido eléctrico. Entonces, una imagen como esa, decíamos, le sacábamos por lo menos unas dos, tres interpretaciones.
Esa es la razón por la cual hay numerosas formas de interpretar el lenguaje visual. Aquí, al momento de diseñar, se da una contraposición del pensamiento sistemático y la emoción e intuición. En el caso del diseño de publicaciones impresas, el diseño gráfico, es conveniente, es correcto que el diseñador ponga su pensamiento sistemático, porque esto nos va a generar una idea concreta, una idea muy bien pensada, algo muy bien elaborado, que nos permita representar la idea que nosotros queramos dar a entender. Aquí nos vamos a basar de las leyes como las leyes de la composición, ¿verdad? Cómo ubicar los elementos. Ese es un pensamiento sistemático en el cual se está pensando de una manera muy cognitiva, de una manera llena de razonamiento. Por eso decimos que es un pensamiento sistemático el que se puede dar a la hora de hacer la composición. Pero también aquí le tenemos que equilibrar con un poco de emoción e intuición. De repente el diseñador, al ponerle un poco de pasión, al ponerle un poco de emoción o intuición a su diseño, pues esto va a generar que también tenga una mayor amplitud, ya que el espectador también puede desencadenar con ciertas emociones y por lo tanto tiene que tenerlas el diseñador y ponerle esa pasión al trabajo que está realizando. Así que esa contraposición de pensamiento sistemático y la emoción y la intuición que pueda tener el diseñador al momento de hacer su composición, ambas son correctas y son indispensables que estén ahí. De repente hacemos a un lado el pensamiento sistemático y nos dedicamos más a ponerle un poco de emoción o a través de la intuición sentir que tenga que llevar algún objeto, algún color o que algún objeto esté en cierta posición. A veces no es tanto a través del pensamiento sistemático que se da, sino que a través de la emoción o de la intuición que nosotros le ponemos a nuestro trabajo. Y eso es algo que deberíamos de hacer no solo en esto, sino que en cualquier otro trabajo que realicemos, otro tipo de áreas en las que nos estemos desempeñando. Si usamos esto, pues pienso de que vamos a tener resultados formidables. Vamos a contemplar a continuación cuáles son los fundamentos del diseño de 2 o de 3 dimensiones, porque nosotros estudiamos en nuestra materia que hay diseños que se hacen en 2 dimensiones, como ese dibujo vectorial inicial que hacíamos en 2 dimensiones, y luego nos pasamos a otro tipo de dibujo vectorial donde ya manejábamos 3 dimensiones. Entonces no importa cuál de las dos sea, eh, un autor muy famoso de hace muchas décadas atrás, este conocimiento no es reciente y la bibliografía no suele ser reciente, suele ser de muchas décadas atrás. Es normal porque desde hace mucho tiempo se tiene este conocimiento y al hablar de diseño por computadora, eso sí es reciente. Entonces, toda la técnica la ha tomado de trabajos anteriores, todavía antes de que la computadora existiera, ya podíamos hablar de ciertos fundamentos para el diseño. Así como en el caso de la fotografía, antes de que surgieran las cámaras digitales, ya teníamos el conocimiento fotográfico para poder hacer esas imágenes. Entonces lo mismo está sucediendo acá. La bibliografía puede ser un tanto antigua, pero estos fundamentos pues pasan los años y se conocen muchas cosas, pero siempre van a estar ahí, porque son las bases que el ser humano formó o evidenció en algún punto de sus vidas, luego de siglos de hacer diseño. Ustedes recuérdense que desde que nos dicen los antropólogos, nos dice la historia, de que el ser humano ha estado en las cavernas, él ha dibujado, ha hecho sus representaciones, ha tenido su propio lenguaje visual. Entonces, esto viene de hace miles de años hasta que
llega un punto en el que personas como este autor, Wushu Wong, pues se sientan y comienzan a trabajar y hacer una recopilación de todos estos fundamentos. El primero son los elementos conceptuales. Esto significa que cada uno de los elementos que va a componer su diseño va a representar una idea específica, va a encerrar un concepto. Por eso nos dice que hay elementos conceptuales. Parte de ellos son el punto, la línea, el plano y el volumen. Son conceptuales porque un punto puede representar algo específico y por punto nos referimos a la forma, no necesariamente a un punto de cierto tamaño que cuando hablamos de un punto tiene que ser muy pequeño para llamarle punto, pero acá el punto se entiende en su sentido también muy general. Puede ser una circunferencia como en una fotografía que aparezca un sol, el sol es un punto, ¿verdad? Va a ser también aquí encierra otro concepto que al hablar de punto es una parte de su diseño que llama la atención. En fotografía eso le conocemos como punto de interés o de atracción visual. En este caso también podemos hablar de lo mismo. Entonces el punto puede estar implícitamente o explícitamente dentro de una composición. La línea, que no se diga, la línea tiene la capacidad de encerrar muchos conceptos y el primero y más fundamental es la capacidad que tiene la línea de señalar. Con la línea usted puede señalar un punto, ¿verdad? O sea, una zona de interés, o puede señalar, o puede indicar, perdón, una dirección. Entonces, con la línea usted puede hacer que el espectador recorra su diseño en ese sentido donde se vea una línea y no una línea de forma explícita. Ya vimos en fotografía que cualquier elemento que tenga la fotografía y que siga una línea determinada, eso hace que la vista haga un recorrido. Por lo tanto, nos va dando una dirección. El plano, ¿verdad? Que ya eso nos vamos acercando a las dos dimensiones y el volumen que nos acercamos a las tres dimensiones. Luego tenemos los elementos visuales. En los elementos visuales tenemos formas, medidas, color y textura. Estos elementos visuales ya nos dan una representación o conceptos más, digamos, más complejos. Entonces, a través de las formas, usted puede ver encerrar ciertos conceptos, ciertos elementos que requieren de mayor complejidad, pero cuando el ser humano entiende esa forma, entonces puede entender un concepto mayor, un concepto más grande. Por ejemplo, una forma, un ejemplo de forma puede ser una sombra. Una sombra no va a tener elementos tan explícitos, pero si usted logra entender la sombra, logra entender su forma, usted dice, ah, esto está representando X objeto o a cierta persona. Incluso hay personas que por su sombra uno las podría reconocer. Así que la forma ya es un elemento más complejo, las medidas también, el color y la textura. Si ustedes observan todo esto, ya lo habíamos hablado, solo que de una manera más enfocado a la fotografía. Otro autor nos ofrecía esos elementos compositivos y aquí lo estamos haciendo de una manera más genérica, es decir, para cualquier tipo de diseño que nosotros queramos hacer. Por otro lado, también tenemos los elementos de relación. Estos nos dan una dirección, nos dan una posición, un espacio o la gravedad. Por ejemplo, bueno, de dirección se entiende cuando un objeto puede señalar, puede hacer uso de las líneas. Todo esto se va sumando, ¿verdad? Para hacer formas necesito líneas, necesito un plano, etcétera. Puedo combinar también forma y textura y color. Entonces todo esto se va sumando, 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 hasta que en conjunto algunos de estos elementos me van a indicar dirección, posición, ¿verdad? Por donde se encuentren ubicados, el espacio que tienen, hay objetos más grandes, objetos más pequeños, y la gravedad. Explico este que puede parecer un tanto... eh,
difícil de entender cómo es que la gravedad es un elemento de relación. Pues si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en 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 un cubo, o mejor dicho, eh, en un cuadrado, acá he tratado lo he dibujado un tanto rápido, pero digamos que aquí tenemos la base del cuadrado, es esta de acá. Entonces el cuadrado está asentado en la base de una manera pues natural. Aquí estamos siguiendo la gravedad. En cambio, si tuviéramos por acá, normalmente, aunque no estuviera esta base, yo la estoy poniendo para ser más explícito, pero aunque no estuviera esta base, usted la tiene de manera, eh, a través de esta experiencia que tenemos en el planeta Tierra, donde tenemos una gravedad. La gravedad, usted en la posición en la que se encuentre siempre va a imaginar que se está apuntando hacia el suelo. Entonces eso es lo que estoy representando acá, una base, en donde si usted deja caer algo, pues va a quedar ahí colocado. En cambio, una manera de cambiarle la gravedad a un objeto sería que ese cuadrado, por ejemplo, yo lo ponga así. En este caso, pues ya la gravedad cambia, ¿verdad? Porque a nivel mental nos va a representar cierto desequilibrio o que podría generar cierto desequilibrio, porque allí, si bien deja el cuadrado lo más simétrico posible, a mí no me quedó simétrico porque estoy dibujando a mano alzada, pero si usted lo deja lo más simétrico posible, entonces la gravedad estaría acá y podría haber cierto equilibrio, pero a nivel cerebral nos indicaría, estaríamos como esperando o con aquella sensación que si este objeto no podría venirse para acá, ¿verdad? Para quedar en esta posición, que si usted se imagina un objeto como este en la vida real, pues podría ocurrir eso. Entonces habría un desbalance y se vendría a sentar como lo está este otro cuadrado, o también podría ser para el otro lado, para que sea su desbalance. Entonces, en este caso estamos hablando de un objeto que se está diseñando considerando la gravedad. En este caso estamos en contra de ella, en contra de la gravedad. Y son elementos, son figuras que nos ayudan a romper un poco esos paradigmas tan marcados que tenemos en nuestro cerebro por esta experiencia de vivir en un mundo tridimensional y en este planeta Tierra que tenemos la gravedad, por ejemplo. Tenemos los elementos prácticos. Los elementos prácticos son la representación, el significado y la función. En el caso de la representación, están estos elementos indicándonos algún elemento o alguna idea concreta que quiere manifestar a través de ellos. Es decir, nos están representando alguna idea concreta. En el caso del significado, es para toda eh, aquella, digamos, representaciones que son más complejas, son más abstractas, que, vaya, por poner un ejemplo, si nosotros quisiéramos representar eh, una, bueno, la misma palabra idea. Si yo quiero representar una idea, usualmente lo hacemos a través de dibujar un foco, por ejemplo, y se lo ponemos cerca de la cabeza de una persona. Entonces, eso está representando de que tiene una idea, porque imagínense ese concepto tan, tan abstracto de decir, tengo una idea. En algún momento se planteó y era como, ¿cómo hago para representar que alguien tiene una idea? Entonces en algún momento a alguien se le ocurrió y ha comenzado a hacer, después comenzó a ser un tanto como obvio, normal, tradicional, representar ese concepto de tener una idea a través de un foquito cerca de la cabeza de alguien. Entonces eso está dando un significado. Cuando vemos eso decimos, esto significa que tiene una idea.
Luego tenemos el de la función. Cada uno de los elementos, en realidad cada uno de ellos debe de tener un porqué, ¿verdad? Y aquí en la función lo que estamos o lo que esperamos que esté presente es ese porqué, ¿verdad? O el para qué es que se ha colocado cierto elemento en el diseño. Debe de tener una razón, entonces está cumpliendo una función. Bien, esos son los fundamentos del diseño, según Lucius Wong. Ahora veamos el proceso que nosotros podemos hacer para hacer nuestro diseño. Nuestro diseño. ¿Cómo podemos establecer si un diseño cumple su finalidad? Para abarcar esta pregunta, vamos a imaginar que queremos construir una silla. Y como yo les decía, esto de diseño no solo es para diseño de publicaciones, no solo es para un diseño de dibujo, sino que también puede ser un diseño de cualquier otro elemento. Entonces, para ampliar un poco el sentido de estos conceptos de fundamentos del diseño o bases del diseño, vamos a imaginar que queremos construir una silla y por lo tanto acá tenemos que plantearnos hacernos algunas preguntas o considerar algunos conceptos. Bien, por ejemplo, si queremos diseñar una silla, en primer lugar debe de existir un motivo que nos impulse a crear esta silla. Este motivo puede ser de diversas, puede tener diversas razones para el cual usted pueda querer diseñar una silla. Por lo tanto, al meternos en algo como esto, tenemos que satisfacer una necesidad humana. Eh, a veces las cosas podrían hacerse por capricho, por así decirlo, pero en general algo como esto, pues es porque queremos satisfacer, ¿verdad? Una necesidad. Tal vez las sillas que tenemos o que conocemos consideramos que no tienen un buen diseño, no son cómodas, se rompen fácilmente y puede ser parte del diseño lo que está afectándole. Entonces podríamos decir, vamos a rediseñar una silla porque no nos satisface esa necesidad humana. Eh, Solo comentarles, más adelante van a aparecer algunas figuras y tal vez eh, los colores de la presentación no sean los más adecuados, pero yo estoy acostumbrado a manejar un color para cada una de mis materias y yo asigné para esta materia el color verde, entonces si se observan todos sigue esa temática orientada al color verde, porque eso me facilita a mí entre tantas materias saber a la cual me estoy refiriendo. Entonces, si no es grato o no es agradable los colores, quiero disculparme, quizás ni para mí lo sean, pero ha sido por eso, porque estoy acostumbrado a asignarle un color a cada materia y si a alguien le sirve ese tip, pues si maneja un montón de cosas, como en el caso como alumno también lo podría hacer, podría poner un código, en este caso para mí es un código de colores que representa cada una de las materias y por lo tanto facilita un poco mi trabajo. Como alumnos también podrían tomar una idea como esta, aunque aquí la presentación no tenga colores tan bonitos e incluso como a mí me gustaría que fueran. Pero bien, solo era un comentario. Continuando con este ejemplo, decíamos, el diseño tiene que satisfacer una necesidad humana. Entonces podríamos empezar a debatirnos, bien, ¿cómo va a ser el tamaño de este diseño? ¿Será que el tamaño no es el adecuado y por eso las sillas no se rompen o por eso no son tan cómodas? ¿Qué tamaño deben tener las sillas? ¿O será que tengo que hacer diversos tamaños y casi solo se venden de un mismo tamaño y personas así tan gigantes como el ingeniero al sentarse en estas sillas le quedan los pies colgando y por eso no las sienten cómodas? Entonces son
montón de detalles que nos podemos plantear al momento de hacer un diseño. Y es un montón de consideraciones. Otra también es la comodidad, como lo decíamos. Podemos pensar en términos de la comodidad y esto nos va a dar también otras ideas de cómo vamos a hacer ese diseño. Tenemos que pensar en los materiales, qué materiales son los más adecuados para poder conformar esta silla. Podemos pensar en la resistencia, decíamos. Eh, Hay personas que, por ejemplo, las sillas plásticas, si solo hay una disposición, a veces prefieren no sentarse o buscar otro tipo de silla, tal vez una de madera, una de hierro, porque hay personas que necesitan endosar las sillas, poner dos, porque si no ponen una sobre la otra, corre riesgo de que se puedan romper. Entonces, todos esos elementos pues se pueden considerar al momento de hacer un diseño. Y otro no menos importante es el color, ya que la gente elige las cosas por su color y por eso también yo me anticipaba, ¿verdad? Los colores de esta presentación podrían no ser gratos. Hay una razón para que sean así. A mí no me gusta hacer las cosas eh, al azar, me gusta que tengan un motivo, un porqué, un para qué, un propósito. Por eso también cada cosa que busco y elijo para mis clases y que compartimos y estudiamos nosotros acá, tienen un motivo, tienen un para qué y yo lo sopeso mucho siempre, si algo vale o no vale la pena para que usted tenga cosas de valor. Ahí no sintamos que estamos desperdiciando nuestro tiempo. Entonces, el color es uno de los elementos que podría determinar si algo va a dar frutos o no. Entonces, también es algo de lo que nos tenemos que poner a pensar. Eh, También podríamos hablar acá, creo que si lo dejé fuera, es respecto al costo. El costo también podría ser otro factor que nos ayude a determinar estos pasos iniciales para establecer hacia dónde nos dirigimos con el diseño y a saber, como decíamos acá en la pregunta inicial, a saber si el diseño cumple la finalidad, porque para darle cumplimiento a la finalidad, decíamos, debe de satisfacer una necesidad humana. Si al final de nuestro diseño la necesidad humana sigue insatisfecha, entonces no hemos tenido éxito y tendríamos que hacer un rediseño. Por lo tanto, sin ese motivo no hay diseño, ¿verdad? Si no hay algo que lo impulse, no hay tan siquiera a veces la idea de diseñar cierto objeto, cierta creación. Otra pregunta, ¿cómo podemos establecer, bueno, perdón, para darle continuidad a la pregunta, pero desde otra perspectiva, cómo saber si el diseño cumple la finalidad? Tenemos que analizarlo primero desde su causa primera. En este caso, por causa primera, nos referimos a aquel, estamos imaginando la manera en cómo lo vamos a cómo vamos a satisfacer, perdón, la necesidad humana y de todos esos elementos que hemos hablado, esa es la causa primera. Es decir, la causa primera es el motivo que nos impulsa a hacer el diseño. Esa es la causa primera, el impulso que nos motiva a hacer el diseño. Y como decíamos, si no hay un motivo, entonces no hay diseño. Al haber un motivo, empezamos el diseño y ese motivo, esa es la causa primera, el por qué estamos haciendo el diseño. Luego lo otro es la causa formal. En la causa formal nosotros vamos a tener una forma preliminar del diseño. Vamos a acercarnos a los materiales que vamos a emplear, vamos a imaginar las maneras en que los vamos a ensamblar, y en este punto es probable que tomemos un lápiz y un papel y hagamos garabatos ahí tratando de establecer cómo va a ser el diseño. Y en este punto de la causa formal
Yo les quiero pedir de favor que nos recordemos de aquella parte de un libro que estuvimos leyendo, el de Alan Swan, donde precisamente nos orienta a esto, a la causa formal, a tomar un lápiz, a tomar un papel y comenzar a hacer bosquejos de cómo necesitamos o cómo debería de ir nuestro diseño. El próximo ciclo vamos a retomar ese libro para darle continuidad, ya que es muy interesante. Esta causa formal es muy determinante, porque usted recibe este motivo y según lo que haga acá en la causa formal, recae gran parte del éxito que su diseño pueda tener. Si acá lo hizo mal, entonces va a continuar mal en lo demás que sigue. Lo siguiente es la causa material. Aquí ya usted tiene que buscar los materiales para su diseño, porque no es factible imaginar una forma, sí, y algo que quiere llevar a la realidad, si no es que lo ponga en algún material. Entonces, en este caso, pues usted eh, habitualmente hay grandes diseñadores que todavía trabajan de esa manera, no solo por computadora, sino que utilizan papel, utilizan lápiz, lapiceros, plumones, tijera, ellos recortan, pegan, ubican elementos antes de hacer ya sus diseños por computadora. Entonces la causa material está volcada a todos aquellos elementos tangibles que nos puedan ayudar a tener una idea ya más palpable de cómo luce el diseño. Y por último tenemos la causa técnica, ya que la naturaleza de los materiales es la manera en la que les damos forma. Lo que hemos dicho acerca de los materiales es también válido para las técnicas, ya que una técnica nos ayuda a estructurar el diseño y acá ya con los materiales y todo, usted establece que eh, por qué lineamientos se va a regir para establecer el diseño y todo eso es técnica. Por ejemplo, si va a considerar algunas reglas de las proporciones u otro tipo de elementos para hacer su composición, todo eso ya son aspectos técnicos que usted está considerando para hacer la representación y encerrar una idea dentro de su diseño. Ahora veamos una parte muy fabulosa del diseño de cualquier publicación impresa o del diseño gráfico en general, que son elementos que nos dan una idea más concreta de cómo y por qué están formados de cierta manera. Vamos a ver un conjunto de elementos que son de forma y de repetición. Voy a iniciar por los de forma. Entonces las formas son cualquiera de todas estas que están acá enumeradas y vamos a ir analizando una por una. Primero tenemos el punto. Tenemos el punto. En este caso, el recuadro verde representa el área donde estamos trabajando y la circunferencia azul pues representa este elemento, es decir, el punto. En este caso, el punto puede estar ubicado en un área estrecha como puede estar ubicado en un área más grande. Entonces, a mí me gustaría que estén listos ahí con el chat o no, hoy con el chat no, porque es la última clase y por lo menos la última clase me gustaría escucharles. Quiero que estén ahí listos con su micrófono y que alguien me regale su opinión y me diga cuál de las dos circunferencias es más grande y cuál es más pequeña de la izquierda y de la derecha, cuál es más grande y cuál es más pequeña. Es más grande el ingeniero. Bueno, yo veo más grande la del lado izquierdo, tengo De la del revelado. lado izquierdo. Ok, muchas gracias. Ya tenemos ahí la opinión de un compañero. Por otro lado, creo que alguien escribió ahí en el chat su respuesta. Le vamos a dar lectura para tomarlo en cuenta. Lo único que voy a ser sincero en ese sentido, que no me gusta ese tipo de respuestas porque lo lanza como pregunta y entonces eso ya me denota inseguridad. Porque Marvin me dice iguales, ¿verdad? Ya otros comentarios sí ya lo dicen de una manera más
afirmativa, y así es como tendremos que hacerlo, Marvin. No hay que dudar, hay que por lo menos probar. No importa que nos equivoquemos, estamos aprendiendo. Ana Cristina, Rachel, ellas dos las ven iguales, dice. Luego nos dice, la del lado izquierdo es más grande, también lo hace como pregunta Jacqueline, entonces no nos está afirmando, nos están lanzando otra pregunta. Eh, Alejandra dice, cree que son del mismo tamaño, tampoco tiene seguridad, pero está bien, ¿verdad? Está bien porque esa ha sido la intención por el cual hice esto yo de esta manera y les estoy preguntando. Carla Vanessa del mismo tamaño, igual es Rosa Livia, igual es Brian, bueno, Wendy las ve iguales, para escribir sí son buenos, pero para hablar no les gusta, ¿verdad? Ya no les voy a seguir leyendo porque yo les quería escuchar. Gracias a ella y Yesenia que se armó de valor, ¿verdad? Si aquí también pasan los panaderos y pasan vendiendo, entonces no hay por qué tener pena. Otros que me dicen, no, es que fíjese que aquí mucha bulla hay en la casa, que tengo un hermanito, sobrinito, cualquier cosa como es. Pero creo que todos estamos en las mismas condiciones, estamos desde casa, entonces es obvio que van a haber interrupciones o que vaya a haber algún ruido, así que no tengan pena. Pero creo que leí casi todos. Diana dice del mismo tamaño, lo que cambia es el fondo. Wendy dice que también las ve iguales y es correcto. Los dos puntos son iguales. O sea, lo que pasa es que aquí se genera una ilusión óptica en el cual este parece de mayor tamaño porque está encapsulado en un área menor. En cambio, este parece de menor tamaño porque el área en la que está encapsulado es mayor. Entonces, ¿para qué estoy haciendo este ejercicio? Estoy haciendo este ejercicio para denotar que el punto dependiendo dónde usted lo ubique y cómo lo ubique, ¿verdad? Eso nos puede hacer ciertas ilusiones, puede hacer ciertos estímulos a través de lo visual. Entonces, por eso es importante hablar del punto, ¿verdad? Y si usted ve en un espacio como este, yo creo que usted no tenía su atención, por ejemplo, aquí. No creo yo que la atención usted la tuviera ahí. Obviamente la atención usted la iba a tener aquí, porque en todo este campo visual, cualquiera de los dos casos, usted iba a ver el punto, porque era lo que resaltaba. Entonces, esa también es otra lección que tenemos acá, que estos elementos tienen la capacidad de resaltar o de llamar nuestra atención. Y con un punto, por ejemplo, como este, un objeto, ya dijimos que el punto en su sentido más amplio, con esto usted le puede estar indicando al espectador, mire, vea para acá, me interesa que lea esto que está aquí o que le ponga atención a esto que está aquí. Y por eso es interesante cuando hacemos nuestros diseños utilizar recursos como esos. Luego tenemos la línea puede tener diferentes facetas, puede ser su forma total, puede ser una línea recta o una línea curva. En cuanto a su cuerpo, puede ser una línea que sea un tanto más irregular. Por ejemplo, aquí la línea empieza más gruesa y termina más delgada en el otro extremo. Aquí tenemos una línea irregular, la línea en su sentido más amplio, ¿verdad? Tiene como una especie de textura, por así decirlo. Y tenemos también, podemos estudiar las líneas en cuanto a sus extremidades. En este caso, el remate de la línea es diferente. En este caso es rectangular y en el otro caso es redondeado, el remate de las líneas. Y las extremidades también pueden afectarnos. Si alguna de estas líneas en su extremidad terminara, por ejemplo, lo voy a dibujar acá, terminara con algo como esto, entonces a eso nosotros le conocemos como flecha. Y si bien la línea de por sí sola ya le ubica, ya le orienta, ya con una flecha, pues es todavía más obvio. En el caso del plano, tenemos que estudiar el plano a partir de una manera geométrica, que puede ser un triángulo, todo este tipo de figuras son geométricas.
pueden ser figuras o planos orgánicos. Un plano orgánico puede ser como este, y orgánico porque este podríamos decir que es una lágrima, entonces está representando algo orgánico. Tenemos planos formados por líneas rectas, ¿no? Rectilíneos. En este caso tenemos este tipo de figura formada únicamente por líneas rectas. Tenemos planos irregulares, aquellos planos que no están formados solo por líneas rectas, sino que también tienen curvas y no necesariamente van a representar algo. Tenemos planos manuscritos, ¿verdad? Que en el plano pues, hacer algún garabato, algo más con mayor libertad, llamaríamos que es algo manuscrito. Y tenemos planos accidentales que pueden representar algo creado de una forma al azar, por así decirlo. Por otro lado, tenemos que analizar la forma como volumen. Como volumen, aquí, si bien estas son representaciones en dos dimensiones, gracias al volumen podemos representar tres dimensiones. Entonces aquí tenemos un eje, otro eje y otro eje acá. Por eso decimos tres dimensiones. Y eso ya lo estudiamos nosotros. Acá tenemos, por ejemplo, un eje, el eje X. Aquí en la profundidad tenemos el eje Z y aquí en altura tenemos el eje Y. Por eso decimos que el volumen se acerca más a las tres dimensiones, aunque sean representaciones de dos dimensiones. Tenemos formas que representan positivos y negativos. Por ejemplo, aquí tenemos una forma que está ocupando un espacio. En este caso, la forma ocupante, la forma es ocupante de un espacio. Aquí tenemos la forma y el espacio es donde se encuentra encapsulado. Tenemos también, por otro lado, una forma que se percibe como un espacio en blanco, es decir, una forma negativa. He cambiado los colores para no encajonarnos. Cuando hablamos aquí de la forma, ahora la forma tiene un color verde. Esta es la forma. Y está ocupando un espacio. En este caso, el espacio que está ocupando es de color azul. En este otro caso, la forma podríamos percibir que es esta, pero ahora la forma decimos que se percibe como espacio en blanco, porque en realidad la forma, vamos a borrar un poquito aquí para darme a entender mejor, la forma ahora es esto, la forma es esto. Y aquí es como haberle quitado el relleno. Entonces nos quedamos con el color de fondo y el color de fondo es azul. Entonces por eso es que decimos que la forma se percibe como un espacio en blanco, es decir, como que le hubiéramos sacado un bocado al rectángulo y entonces se ve el color de fondo que es azul. En cambio aquí en el color de fondo azul hemos colocado la forma, que esta es positiva y en este caso la forma es negativa, porque lo que hizo fue rellenarse todo el espacio que teníamos disponible y dejamos este hueco. Entonces se ve el color de fondo. Por lo tanto, es una forma negativa. A eso nos referimos con formas negativas y formas positivas. Aquí positivo, insisto, porque la forma, que es la circunferencia y es de color verde, se pintó tal cual y entonces es una forma positiva. En cambio, acá lo que hicimos es al revés, pintar todo el fondo solo dejando un hueco. Entonces el hueco hace que se aprecie el color de fondo y por lo tanto esta forma es negativa. Siempre tenemos una circunferencia, pero no fue la circunferencia la que nosotros colocamos directamente. Por eso lo tenemos de una manera indirecta, digamos. A eso se le conoce como una forma positiva y la otra como forma negativa. Luego tenemos la distribución del color. Alguien dice como, Marcelo dice como una dona pero cuadrada. Muy bien, me parece la comparación, Marcelo, para darnos a entender un poco mejor, ¿verdad? Como una dona que tiene la parte central que no existe, pues ahí igual, ¿verdad? Es un bocado que se le ha sacado ahí en medio y se le ha quitado la parte central.
Entonces siempre es una circunferencia, pero de una manera negativa. Bien, entonces por eso algunos, cuando andan sin dinero y quieren invitar a alguien, pues los invitan te voy a invitar a un café, solo compran el café y te voy a comprar centros de dona. El problema es que después también se inventaron de vender los centros de las donas, ¿verdad? No sé qué nombre les dan, pero a fin de no desperdiciar nada y siempre vender. Bien, entonces tenemos, en cuanto a la distribución del color, tenemos en este caso una forma en el cual el color se ha distribuido de blanco sobre fondo blanco. Eh, a partir de este ejemplo de positivo y negativo, les dije que el espacio disponible lo iba a pintar de azul. Entonces el espacio disponible acá es en color azul y ponemos una forma blanca, nos referimos a una forma transparente, por así decirlo. Entonces nos quedaría con el color del fondo. El color del fondo yo lo dejé azul, entonces coloco una forma transparente, sigue viéndose azul. A eso nos referimos con blanco sobre blanco. Luego tenemos formas negras sobre blanco. Cuando hablo de negro, no me refiero a que sea precisamente de color negro, sino que tenga cualquier color que contraste con el fondo. En este caso, el fondo es azul, una forma negra va a ser otro color que no sea azul, ¿verdad? Que contraste. Entonces, si en este caso mi fondo es un tanto oscuro, la forma es un tanto claro, ¿verdad? Porque eso me genera contraste. Y recuérdense que hablar de negro y blanco es eso, es un contraste, son dos colores que se contraponen. Entonces acá yo estoy contraponiendo este color del fondo con otro color que contraste con la forma y que se pueda ver ella muy bien. Luego tengo una forma blanca sobre fondo negro. Si digo que la forma blanca viene siendo un espacio transparente, como lo vimos acá, entonces el fondo negro sería pintar el fondo original, que era azul, por un color que contraste. En este caso, pinto el fondo, que era azul, por un color que contraste y me queda acá la forma. En este caso, la forma sería negativa. Bien, entonces tenemos, solo denme un segundito, ya les decía yo de las interrupciones, yo tengo por acá la necesidad de, bueno, voy a continuar, ya tengo aquí cómo resolver. Vaya, entonces ahora continuamos con otra combinación que sería una negra sobre fondo negro. En este caso, tenemos que la forma es de un color que sea contrastante, ¿verdad? Un color adverso, contrario al fondo. El fondo que he estado manejando es color azul, entonces un hecho de poner una figura negra sobre fondo negro, entonces sería pintar todo el fondo con un color contrario al color original del fondo. En este caso el fondo era azul, entonces si yo pongo una forma negra, me refiero a una forma contraria al fondo normal que yo tengo para en mi área de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí quedaría, y sé que parece algo confuso, pero quise representarlos con otros colores, no necesariamente con blanco y con negro, porque entonces nos encajonamos y creemos que solo nos estamos refiriendo a color blanco y color negro, pero no es así. Nos referimos cuando hablamos de fondo blanco es el fondo base que usted tiene. En este caso, el fondo base que yo he elegido es el azul. Y cuando hablo de que la figura sea negra, entonces voy a buscar un color contrario que contraste con el fondo, entre comillas, blanco, o sea, con el fondo azul. Y ahí es donde yo tengo un color más claro, que es este verde. Bien, si no cualquier cosa, pues me avisan después. Luego tenemos, y aquí les dejé en la diapositiva esa aclaración, ¿verdad? Que entiéndase blanco como el color natural de la superficie en la que usted está trabajando y negro como un color que contraste con esa superficie. Se los dejé ahí para que no se les vaya a olvidar ese aspecto. Luego tenemos la interrelación.
En cuanto a la interrelación, esta es muy interesante. Y esto nos va a dar una aproximación a algo que vamos a ver más adelante y que lo vamos a retomar el próximo ciclo, ya que no nos queda ya más tiempo para seguir adelantando con esto. Tenemos por una parte que las formas pueden tener un distanciamiento, o sea que nosotros ahorita lucimos más o menos acá, así. Aquí por cuestión de espacio no le dejé el metro de distancia o los 2 metros que nos están pidiendo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de distanciamiento en las formas, pues obviamente tiene que haber un espacio entre ellas. Entonces ahí hablamos de que la interrelación entre las formas se da, pero por distanciamiento, como nos está tocando en la actualidad. Eh, ya bien quizás les hubiera dibujado por acá una mascarilla, ¿verdad? Para que veamos que se están saludando, pero tienen una mascarilla ahí puesta, ¿verdad? Esta sería la mascarilla. Así que esta es una representación de formas por distanciamiento. Luego tenemos formas que su interrelación se dan por un toque. Y entonces aquí ya vemos que hay una cercanía entre las dos, ¿verdad? Que apenas se están tocando. Podemos verlo también esto como que si fuera aquel, solo quiero aclarar que lo que voy a decir a continuación puede sonar un tanto irreverente, pero nada más es para ser un tanto cómico y un tanto más diferente esta explicación. En anterior, pues es como que si pensáramos en dos personas que se conocen, ¿verdad? Que platican y todo, y se comienzan a gustar, y de repente, pues ya tienen por ahí que andan cerquita, ¿verdad? Todavía no se agarran de la mano, pero ya andan caminando juntitos, van al cine, van al parque, van, qué sé yo, a vitrinear y ya se da por ahí algún toque. Luego la interrelación se da de superposición. Entonces aquí es como que ya andan agarrados de las manos, ¿verdad? Una mano sobre la otra y ya ellos pueden tener una interrelación todavía más cercana, más afectiva. Luego tenemos cuando las formas tienen una interrelación por penetración. ¿Verdad? Entonces acá es cuando ya pues, la pareja ya anda buscando a reproducirse, digamos. En este caso, pues tenemos dos formas que aparte de encontrarse, ¿verdad? Hay una intersección. ¿Verdad? Esta parte de aquí se conoce como intersección y cuando estemos manipulando figuras como lo hicimos en, en Vector, ¿verdad? Cuando hicimos algunas figuras en Vector, teníamos precisamente esta parte, donde podíamos poner dos figuras y la intersección poderla considerar como una figura adicional. Y vamos a retomar un poquito de esto el próximo ciclo. Entonces, ya más o menos comenzamos nosotros a trabajar con figuras y vimos que de repente podemos hacer exclusiones, ¿verdad? Podemos quedarnos con la parte que se ha intersectado, podemos quedarnos con la parte exterior o con la otra parte exterior. En el caso de estas figuras que se dan por penetración, se refiere a que vamos a quitar la parte de la intersección y nos vamos a quedar como figuras nada más, por eso es que he coloreado esto del verde que son nuestras figuras y la parte del azul está siendo excluida, porque recuérdense que el azul es el fondo del lienzo con que supuestamente estamos trabajando acá, ¿verdad? De manera virtual. Entonces a eso se da una interrelación por penetración. Luego hay una interrelación de unión, ¿verdad? En este caso, pues digamos que nuestra pareja ya, como hoy todo se hace al revés, ¿verdad? Entonces empezaron por lo anterior y después vienen y se casan, ¿verdad? Entonces ya forman como uno solo. Y si usted observa acá, tenemos estas dos figuras que ya no parecen que haya una manera de vincular una con otra, sino que ya parece como que si fuera una sola, ¿verdad? Ve usted a lo ancho, pues, y parece que ya es una sola figura. Entonces, eso también lo tenemos en herramientas de diseño gráfico como Vector, en donde usted puede tomar dos figuras y las puede unir y ya con eso ya forman una sola. Es el tipo de interrelación que se da. Luego tenemos una interrelación por sustracción. ¿Verdad? En este caso, pues ya la cosa, la relación de esta pareja comienza a ponerse un tanto ya nefasta y ya uno pues ya no está esa unión y ya quiere quitarle al otro
parte de sus, quieren separarse, quiere llevarse parte de sus pertenencias, qué sé yo. Entonces, cuando hablamos de sustracción, y esto también lo tienen los software como Vector o como Illustrator, que hubiese sido el que usáramos si hubiésemos estado en el centro de cómputo. ¿A qué se refiere esto? A esto se refiere que usted tiene su figura base, que es esta que está acá, y le pone otra figura encima. Esta figura encima lo que hace es comer parte, por así decirlo, comer o eliminar parte de donde se da la superposición de una figura con la otra. Y entonces está haciendo una sustracción, le está eliminando parte de la figura y por lo tanto al final nos va a quedar como figura total esta que está acá, casi como queriendo formar una media luna, por decirlo así. Entonces a esto le llamamos que tenemos una forma por sustracción. Luego tenemos la intersección, era lo que mencionaba al inicio, ¿verdad? Voy a regresar en este para que veamos la diferencia. En el caso de la penetración, la figura final es esta parte y esta parte. Pero en el caso de la intersección, ponemos las dos figuras, pero eliminamos las partes exteriores y ahora nos vamos a quedar con la intersección, ¿verdad? Entonces ahí es el problema que se da, que al final quedan la intersección de esta parejita que son los hijos, ¿verdad? Y los hijos quedan a la deriva. Hay que evitar en nuestros matrimonios que ocurran este tipo de cosas, ¿verdad? Como le están pasando a estas figuras. Ay, disculpe si fui un tanto irreverente con mi ejemplo, pero es solo para que tengamos una idea de cómo se dan las interrelaciones con la forma y cómo forman a partir de ellas otras más, ¿verdad? Otras formas adicionales. En este caso, a partir de estas dos formas, he formado esta que está acá, valga la redundancia, ¿verdad? Y eso lo hice ¿cómo? Lo hice a través de la intersección. Entonces solo me quedo con la intersección de ambas formas. Esto es muy útil porque a la hora de cuando usted está haciendo su dibujo vectorial, puede utilizar formas y a partir de formas obtener otras formas. ¿Cómo? A través de la interrelación que se da entre ellas. Aquí hay que hacer uso de la imaginación. Y voy a procurar ir buscando, tengo por ahí otro software que podríamos utilizar que considero que está un tanto mejor que Vector para que lo usemos el próximo ciclo y le demos uso a todo esto que hoy estamos hablando. Luego se da una interrelación por coincidencia. Por coincidencia significa de que aquí tenemos una circunferencia, luego dibujamos otra circunferencia y la colocamos exactamente en el mismo lugar de la primera. Entonces ahí estamos hablando de una interrelación por coincidencia. Bien, eso sería todo respecto a la parte de las formas. Ahora veamos la parte de la repetición. Como decíamos que tenemos forma y repetición. Ahora veamos la repetición. Y aquí viene algo muy interesante. Miren, con todo lo que ya hablamos, podemos formar repeticiones que nos van a crear diseños ya más atractivos. En el caso de la repetición, lo podemos analizar desde los módulos, una composición de cantidad de formas idénticas o similares entre sí que aparecen más de una vez en el diseño. Esos son los módulos. Es decir, que esas formas idénticas que usted creó o similares, aunque no sean exactamente igual, pero que aparecen más de una vez en sus diseños. A eso le conocemos como módulo. Cuando hablamos de repetición de módulo, es usar ese mismo módulo, ¿verdad? Ese conjunto de figuras que usted hizo, usarla más de una vez y que es un método simple en el diseño. Ya les voy a poner unos ejemplos. Suele aportar una inmediata sensación de armonía. Ya vamos a ver por qué. Variaciones. Como la repetición resulta monótona, ¿verdad? Poner una y otra vez la misma figura, entonces podemos explorar variaciones direccionales o espaciales. Como, por ejemplo, así. Tenemos en este caso tres formas o una forma básica, que es una circunferencia acá. Pero encima de esta circunferencia hemos puesto otra solo cambiándole la posición y cambiándole el color. Y tenemos una tercera acá que le hemos cambiado, vuelto al color principal y solo le cambiamos de posición. Entonces, toda ese conjunto, estas tres figuras, esto es un módulo.
A esto le conocemos como módulo. Entonces, si yo vengo y repito, como dice acá, repito el módulo, entonces acá lo vuelvo a colocar más a la derecha, lo puedo poner aquí abajo o lo puedo poner también aquí abajo. Y encima le he hecho variaciones. Ahora he cambiado, ya este ya no es el fondo, esta figura, sino que ahora esta figura de la X está aquí, miren, este es el fondo. Luego se ha puesto encima la figura azul y más encima la figura que antes teníamos como fondo, ¿verdad? O sea, le hemos hecho una variación y al hacer estas dos cosas, repetición y variación de los módulos, usted puede tener, miren, ya formas o figuras más complejas y que le pueden dar otro tipo de sensaciones o representaciones. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una figura, una forma básica, que es esta circunferencia. Hemos dibujado otra circunferencia y la colocamos acá. Y eso es un módulo. Venimos a este módulo y lo repetimos. Lo repetimos aquí, lo repetimos aquí y lo repetimos aquí abajo. Variándole la posición. Entonces, este sería el resultado final. ¿Ya? Ahora vemos que todo lo que hemos hablado ya tiene sentido cuando lo vemos así. Las formas están interrelacionadas. Al interrelacionarlas, formamos módulos y a partir de los módulos los podemos repetir y para hacer esto más atractivo podemos hacerle variaciones. Y entonces vamos a obtener figuras ya más complejas y más atractivas. Espero haberme dado a entender la parte de las formas. Están interesantes los comentarios. Yo hubiese querido verlos a ustedes en vivo por todo este ejemplo que habíamos estado eh, hablando. Dice Marcelo que se ausentó un momento y cuando regresamos ya estábamos hablando de otras cosas, dice. Y dice Norma que la parte azul es Brian. Lo vamos a dejar así, mejor no vamos a entrar en detalles porque lo dicen. Bien, entonces vamos a hablar de otros conceptos ya finales que nos van a rematar cómo construir estos diseños y utilizar todas las herramientas de dibujo para poderlos crear. El contraste es un elemento crucial, determinante, muy espléndido para hacer nuestras composiciones. Resulta que la experiencia con contraste nosotros la tenemos todos los días de diversas formas. Por ejemplo, tenemos noche y día, ¿verdad? Son dos conceptos que se contraponen, ¿verdad? Hacen un contraste. Tenemos un pájaro volando en el cielo, ¿verdad? Un pájaro volando en el cielo, imagínense un cielo despejado, bastante claro, y de repente ve un ave que generalmente, por ejemplo, hay aves que son de color negro, entonces eso genera un contraste. Si el ave fuera exactamente del mismo color del cielo, entonces no la va a ver porque no genera un contraste. Una silla vieja, ¿verdad? Y a la par un sofá moderno, esto también nos genera un contraste, ¿verdad? Porque alguien le puede decir, mira, ¿y a dónde te vas a sentar? Yo me voy a sentar en la vieja o yo me voy a sentar en la nueva, ¿verdad? Se da ese contraste también de viejo con nuevo o de grande con pequeño, ¿verdad? Si hay una silla más grande, otra más pequeña, yo me quiero sentar en la más grande, ¿verdad? Entonces tenemos esos contrastes. Si fueran iguales, entonces no habría tema de discusión ahí, ¿verdad? Cualquiera que utilicemos, pues no hay ningún problema. Tal vez ahí el contraste podría radicar en la posición en la que se encuentran, que una silla esté cerca de una ventana y otra no. Entonces ese es el contraste, que una está cerca de la ventana y recibe más ventilación y otra no, y alguien tal vez siente calor, por ejemplo. Entonces las experiencias con contraste las tenemos todos los días de diversas formas. Las formas se perciben cuando hay diferencias en el campo y esas diferencias en el campo las hace el contraste. Veamos un ejemplo. Tenemos esta figura. Esta figura podría tener diferentes, tal vez es una figura un tanto obvia, que al observarla quizás
logremos determinar a qué quiere representar, pero podríamos estar equivocados si, por ejemplo, imaginamos que aquí trazáramos una línea que no se ve porque no hay contraste. Si usted observa, todo tiene un solo color y podríamos decir que esta es una superficie. Imagínense que esta es una superficie, entonces ya esto ya le va generando un aspecto diferente. Vamos a trazar otra línea y digamos que este es otro plano. Que este es otro plano. Y si trazamos otra línea por acá, este otro es otro plano. Entonces acá tenemos que hemos colocado tres planos y aquí nos puede quedar, por ejemplo, una especie de agujero. Digamos que aquí tenemos más sombra, ¿verdad? Porque tenemos luz proveniente de la parte superior. Bueno, y puedo hacer un montón de garabatos ahí tratando de imaginar a qué es lo que esto se refiere. Pero nunca va a ser tan extraordinario cuando pongo en funcionamiento el contraste. Y en vez de estar imaginando y sacando especulaciones, digo, voy a contrastar la parte superior, ¿verdad? Para ver qué figura es. Entonces contrasto la parte superior. Eh, Al decir contrastar significa un color que vaya contraponiéndose con este que tenemos acá, ¿verdad? Entonces aquí es un color más claro, más blanco. Y por acá, para hacer otro tipo de contraste, voy a colocar un color oscuro. Entonces, si usted observa ya así la figura, ya dice, ah, esto sí ya tiene sentido, ya sé que se trata de un cubo. E incluso se puede aventurar de dónde viene la luz. La luz viene más o menos en esta dirección, más o menos aquí, porque esta parte está iluminada. Esta está medio iluminada, o sea que puede haber cierta iluminación así un tanto frontal, pero está con mucho más fuerza iluminado la parte superior. Y acá no hay iluminación en el lado derecho. Entonces, por lo tanto, en este lado hay una sombra. Entonces miren que los contrastes en los aspectos visuales lo provoca la iluminación, la luz y las sombras. Ellos nos dan los contrastes. Entonces aquí tenemos iluminación y por este otro lado tenemos sombra. Y gracias a ello ahora sí entendemos, perdón, y tenemos clara la figura. ¿Verdad? Ahí ya la tenemos ya más directamente lo que quiere representar, gracias simple y sencillamente de haberle puesto contraste. Bien, hasta que no haya contraste, por lo tanto, no hay una forma definida, ¿verdad? Y ahí podríamos especular y no tener exactamente qué figura es. Establecer la diferencia del fondo con las figuras y el texto, eso es parte de lo que hace el contraste, porque usted ya vimos que puede tener un color de fondo, ¿verdad? Y las figuras la tiene que hacer. Y miren todos los ejemplos que hicimos anteriormente, les decía yo, un color que contraste con el fondo. ¿Por qué? Para que resalten y se vean. No puede utilizar colores que vayan en la misma armonía del color de fondo porque va a costar leerlos o verlos. Igual sucede con el texto, el mismo principio. Tiene que usar colores contrastantes. El contraste, por lo tanto, enfatiza las diferencias de cada forma. Enfatiza el tamaño, enfatiza el color y enfatiza también la textura. Si todo fuera de un solo color, entonces obviamente no podemos hablar de color, no podemos hablar de textura y el tamaño también podría verse afectado. Bien, para terminar esta jornada, vamos a hablar sobre la dinamización de la imagen digital. Desde el inicio nosotros hemos necesitado, desde el inicio me refiero con el inicio del Internet, hemos necesitado transferir imágenes. Transferir imágenes no ha sido una tarea tan fácil, ya que las imágenes al inicio pues tenían cierto peso y el Internet que teníamos era un ancho de banda bastante bajo. Esto hacía de que la transferencia fuera bastante lenta y teníamos ciertos inconvenientes al momento de hacer la transferencia porque las imágenes solían ser pesadas. Eso hacía que las imágenes se les bajara calidad y era muy habitual en internet que las imágenes pues no se vieran tan nítidas porque de esa manera se lograba una mejor transferencia. En cambio, en la actualidad eso ya casi ya no importa, ¿verdad? Sin embargo, en aquella época que sí necesitábamos tener imágenes más livianas,
¿verdad? Se crearon diferentes formatos para hacer esto. Como no teníamos esa suficiente tecnología para transferir imágenes por internet de manera optimizada, surgieron alternativas que nos ayudaron a que las transferencias fueran un tanto más rápidas. Parte de esas alternativas fue el formato GIF. El formato GIF es algo, o GIF en inglés, algunos dicen GIF también, aunque hubo un académico que dijo que la manera correcta de pronunciar tendría que ser GIF, no GIF. Entonces, y en español, pues podemos decir GIF también, aunque la mayoría dice GIF, aunque no tiene una U entre la G y la I, tendríamos que decir GIF. Este formato surgió en 1987, ¿verdad? Y para algunos es popular en la actualidad gracias a que hay muchas plataformas que nos permiten ver este tipo de formato. Del 2016 para la fecha más o menos, plataformas como Facebook admitieron formato GIF. Antes de esa fecha, si uno colocaba una imagen GIF, no se veía animada. Ustedes saben que los GIF son animados. Entonces, para algunos pareciera que es algo nuevo, porque algunas plataformas hasta ya en la actualidad retomaron los GIF que casi siempre han estado ahí, pero como después se hicieron populares, para algunos han considerado que es una especie de novedad, pero es algo que siempre ha estado ahí. Yo recuerdo a finales de los 90 que lo usábamos muchísimo. Lo poníamos como firmas en los correos electrónicos, eran muy comunes en las salas de chats también. Recuerdo los primeros sitios web que yo hacía, recurría mucho al uso de GIF porque era la forma de animar que teníamos en esa época y sin consumir mucho ancho de banda y la gente podía descargar la página web lo más rápido posible. No significa que sea viejito, significa que muy joven yo me interesé por esto de la informática y tuve la fortuna de contar con una computadora y que mi padre pues tuvo esa visión de que yo tuviera internet desde muy a temprana edad para que yo conociera el mundo de la tecnología y por eso fue que yo creaba mi página web y todo eso. Eh, hasta, bueno, podría contarles algunas experiencias que tuve con esa situación y algunos detalles un tanto cómicos, pero no vienen al caso, ¿verdad? No quiero ser de los docentes que comienzan a hablar de su vida personal, que a los estudiantes no les interesa, ¿verdad? Tenemos que tener claro eso. Eh, la finalidad, por lo tanto, del GIF era transferir imágenes a través de la web de una manera rápida y efectiva. Y como las imágenes tardaban en ser transferidas por un streaming fluido, el video era casi impensable. Yo recuerdo, por ejemplo, allá en la época de, creo que fue para el torneo de US Open en el año 2000, yo creo que ya se los he comentado en alguna oportunidad, yo estaba viendo el partido de la final de ese torneo a través de internet, pero como en esa época, como les decía, el streaming, que es lo que ustedes hacen ahora con Netflix y que ven el video en altísima resolución, en esa época era casi impensable, entonces era una secuencia de imágenes nada más las que veíamos y a mí me tocaba que darle clic en actualizar, actualizar para ver otra imagen y para eso ya podría haber pasado unos 2 puntos, ¿verdad? Y solo para decir de que uno estaba viendo en vivo desde una cámara instalada en el estadio en, en New York, que uno estaba viendo el partido. Entonces, era una cosa que no se pensaba todavía un video así tan fluido, tan bonito como lo vemos ahora y que vemos películas y toda la cosa. Entonces, con que no se podía hacer un streaming fluido, entonces necesitaban otra tecnología y es donde salieron esas alternativas como el GIF, que soporta más de un fotograma, es decir, más de una imagen, para que se vea como que se tratara de un video, un video sencillo. Eh, las imágenes son estáticas y se van mostrando en secuencia para que se vea como que están animadas. Bien, usted lee ya detenidamente eso, yo se lo voy explicando. Hay múltiples plataformas que nos permiten crear un GIF animado.
Por ejemplo, Photoshop, que sería lo que habitualmente nosotros hiciéramos, pero hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. También podemos crear GIF a partir de un video, extrayendo algunos fotogramas para la creación de la composición del archivo de imágenes animadas. Ejemplos para crear GIF en Internet. Tenemos sitios web como zgif.com, como picachon.com, gifsub.com, makeagif.com, etcétera. Hay un montón más, ¿no? Solo son algunas. Y yo en el enlace en Classroom también ahí les dejé tres alternativas. También podemos hacerlos a través de aplicaciones móviles. Instalamos la aplicación en nuestro celular y pues ahí hacemos la magia de crear un GIF. Ahí pongo ejemplos de aplicaciones que sirven para crear GIF. Bien, entonces para finalizar solo voy a hacer una demostración de cómo crear un GIF y sobre eso se va a tratar nuestro parcial número 3, que como verán va a estar un tanto sencillo y voy a ir explicando en qué va a consistir. Voy a proyectarles por acá. Bien, ahí vamos a tener en pantalla un navegador en el cual estoy mostrando aquí algunos sitios web donde usted puede hacer su GIF. Tenemos esta que se llama gifmaker.me. Tenemos otra que se llama giphy.com y tenemos otra que se llama zgif.com. En cualquiera de las tres usted puede hacer sus archivos GIF. Esta es un tanto, ofrece un montón de opciones que pareciera un tanto avanzado. En esta es bastante sencillo y si usted ve la interfaz es bastante intuitiva. En este caso solo tiene dos botones. Si usted quiere elegir una foto u otro GIF, ¿verdad? O quiere elegir un video para a partir de ese video crear un GIF. Y yo voy a utilizar esta, que es un tanto intermedia, tiene ciertas configuraciones ahí que podría parecer un tanto difícil, pero vamos a ver qué fácil. En este caso tenemos, voy a hacer un acercamiento para que, por si ven la letra muy pequeña. En este caso tenemos dos opciones básicas. Tenemos una que es para subir una imagen y tenemos otra opción que es para subir un video y a partir de este video crear nuestro GIF. Bien, ahí vamos ya. Aquí es el botón que les decía para cargar una imagen y esta es para cargar un video y hacerlo GIF. Nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Ya le voy a decir qué características tiene que tener su video. Entonces simplemente hacemos clic en Video to GIF y esperamos a que se nos cargue una interfaz donde vamos a crear el video. Video a GIF. Aquí tenemos este botón que dice Upload the Video, ¿verdad? Subir un video. Le doy clic. Tiene que ser un video de que pese menos de 100 megabytes. Y de hecho, Facebook, por ejemplo, si nosotros usáramos un GIF para subirlo a Facebook, creo que nos permite nada más como 15 segundos. Entonces tienen que ser videos cortos, ¿no? No vamos a subir algo tan pesado. Vamos a darle aquí en Upload y nos va a aparecer una ventana donde nosotros podemos seleccionar el archivo. Yo traigo por acá un archivo para que lo podamos estudiar. Preparé uno muy similar a como ustedes lo podría hacer, aunque yo le voy a pedir otras características. Bien, en lo que se carga voy a explicar las características de su video y cómo lo vamos a presentar el próximo sábado. El video animado lo podemos hacer, el GIF animado lo podemos hacer nosotros a través de dibujo vectorial y crear una secuencia de imágenes que después se suben aquí para que haga el GIF, o en Photoshop también se puede hacer, ¿verdad? Ese tipo de técnicas.
nosotros, para hacerlo un tanto más sencillo, por así decirlo, y que es muy efectivo, lo vamos a hacer partiendo de un video, como el que yo estoy subiendo. En ese video, parte de las cualidades que debe de tener es que el video tiene que tener por lo menos su nombre, y si no es su nombre, tiene que salir su rostro, ¿verdad? Que de hecho le va a tocar que hacerlo de las dos formas, lo más seguro, porque ahora con su celular, al grabar un video, usted puede empezar a grabar y en algún momento pausar la grabación, enfocar en otro lugar y continuar con la misma grabación, y que le queden una secuencia diferente, unas escenas diferentes en un solo archivo, en un solo video, para que no nos cueste. Entonces, el video que usted va a hacer tiene que tener mínimo 3 escenarios, 3 escenas. Digamos, 1 o 2 segundos que usted enfocó una cosa, o 3 segundos, digamos, 3 segunditos por allá en otra, en algo más, y otros 3 segundos donde va a salir usted, o va a salir su nombre. Con eso está dejando evidencia que fue usted quien ejecutó la tarea. Es como que si puede hacerlo cómico si quiere, ¿verdad? Como que si está poniendo 3 escenas diferentes, y de alguna manera que las tres se interrelacionen, y que usted puede darle, no sé, algún tema cómico o cualquier otro tipo de tema que usted quiera elegir. No voy a restringir eso para que usted eche a volar su creatividad. Lo único que pido es que tenga 3 escenas mínimo ese video, que no sobrepase los 15 segundos, o sea que si son 3 escenas, lo más son como 5 segundos cada una, hágalo de menos, ¿verdad? Para que el archivo no sea tan pesado, porque ya ven, yo lo hice de, no sé si 4 o 5 segundos tiene, y miren, a veces se tarda en subir. Entonces hay que considerar ese aspecto. Recapitulando, 3 escenas del video, que no sea más de 15 segundos, ¿verdad? Que sea lo más breve posible, y que tenga su rostro, y o que tenga su nombre, para dejar en evidencia de que usted ha hecho el trabajo. Eh, lo va a subir acá, lo va a procesar, y al final nosotros tenemos un archivo GIF. Ese archivo GIF es el que usted va a compartir el próximo sábado en el parcial. Vamos a estar en la plataforma de mi aula virtual respondiendo la parte de la teoría, y se le va a pedir que suba su archivo. Yo les voy a avisar antes del parcial, porque todavía estoy sopesando eso. No sé si lo van a subir ahí mismo en el aula, o lo van a subir en Classroom. O puede que tengamos las dos alternativas como la vez anterior. Por si una falla, tenemos la otra. Pero ustedes saben que siempre hay solución. En un parcial no se me alarmen, tómenlo con calma. Si algo sale mal, nosotros lo analizamos y lo vemos ahí cómo le damos solución. Bien, yo he creado este video así sencillo, ¿verdad? Que me identifica, y ustedes podrán evidenciar que, que está relacionado conmigo, ¿verdad? Que obviamente lo tuve que haber hecho yo. Entonces, en este caso, ahí nada más he subido el video. Lo voy a reproducir nuevamente para que veamos más o menos las cualidades que tiene que tener, ¿verdad? En este caso, pues tiene el nombre de mi Twitter y de mi Facebook, de Instagram, con el cual soy conocido. No soy mucho yo de redes sociales, yo las tengo ahí nada más de respaldo, por si de repente hay algo importante que compartir. No soy de los que comparte cada cosa que encuentra en el camino, ¿verdad? Pero es importante que tengamos nuestras redes, ¿verdad? En mi caso, pues es esta la dirección. Entonces es como que si yo estuviera pidiendo algún like o alguna suscripción, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ahí, para darles una idea, lo hice de esa manera, nada más, ¿verdad? Donde estoy haciendo algo y al mismo tiempo ahí se ve mi nombre. Entonces, 3 pequeñas escenas como estas en un mismo video. Usted le da pausa a la grabación, y después le vuelve a grabar para hacer la otra escena, le da pausa y graba la tercera escena, y después ya le da stop para terminar ya la grabación del todo. Ya voy a ver si hay algunas preguntas, solo voy a terminar de explicar acá. Acá me pide cuál va a ser el tiempo inicial. Lo voy a iniciar desde cero porque me gusta desde ahí. El tiempo final, pues el tiempo final yo he observado, por ejemplo, en el caso de mi video,
que la parte final, después de que oculto la mano, hay un espacio en blanco que por aquí yo podría parar el video y considero de que quedaría bastante bien. Entonces, si nosotros observamos, ahí detuve el video y toda esta parte de acá ya no la voy a ocupar, la voy a desechar. ¿Cómo lo hago? Aquí tengo una opción que dice End Time. End Time es hasta qué tiempo va a llegar. Y le puedo dar clic a este botón que dice Use Current Position, utilizar la posición actual. Le doy clic a este botón y ya tomó ahí el dato de qué segundo, en qué segundo y qué fracción yo detuve el video. Luego me pide el ancho del video. En el caso de Facebook, de Instagram, ustedes ya conocieron que tiene un tamaño que, que debe de utilizarse, ¿verdad? En este caso, como se trata de video, lo que podemos hacer, darle el tamaño que nos pide Facebook o que nos pide Instagram para poder publicar. Si es un tamaño muy grande, por ejemplo, Facebook vimos que anda por los 1200 píxeles el ancho, pero si es un tamaño muy grande, el archivo va a ser pesado y a la gente le va a costar cargarlo ya cuando esté subido en la plataforma. Entonces, yo sugeriría que pueden respetar ese tamaño que les dice Facebook que tienen que ser sus publicaciones o que le dicen otras plataformas, o pueden usar la que aquí traía de 600 o pueden usar una de 800 píxeles, que también es bastante aceptable. Yo me voy a quedar con la de 1200 porque eso también me va a dar un poquito de resolución. Ahí si a mí no me incomoda de que pese un poquito el archivo y con riesgo que la gente no le cargue tan rápido y de que desista y que mejor ya no lo vea, pues si no me interesa eso, pues lo puedo dejar así. Yo le voy a poner 1200 y voy a dejar tal cual aquí la altura porque esta aplicación la va a determinar cuál es la mejor altura según el tamaño que yo ponga acá. O también tengo otra alternativa de poner aquí 0 y me va a respetar la altura y la anchura que tiene mi video original. Ustedes experimenten hasta obtener el tamaño que a ustedes les parezca más conveniente. Y acá es cuántas imágenes va a tener en un segundo. En este caso, hasta 15 segundos, dice, puedo utilizar 20 imágenes. Si es hasta 20 segundos, puedo utilizar hasta 15 imágenes, etcétera. Nosotros lo vamos a dejar así, ¿verdad? Porque ya decíamos, lo vamos a orientar como que de veras lo vamos a subir en alguna plataforma y más de 15 segundos, pues no nos conviene excedernos de ahí. Bueno, y ya cuando tenemos configurado eso, simplemente le damos clic a este botón que dice convertir ahora. Yo le doy clic en convertir ahora, me dice que espere unos segundos, ahí está iniciando el proceso de conversión y después me va a lanzar un enlace para que yo pueda descargar el archivo final. Ahí dice convirtiendo y ya estuvo, no se tardó, ¿verdad? Lo que tarda es subir el video, eso sí se tardó. Ya me dice conversión terminada, ha sido exitosa y ahora le doy clic aquí en descargar. Al darle descargar me va a abrir acá una ventana donde yo le puedo dar el nombre. Hay que recordar que hay que usar nuestro código de estudiante. Yo me voy a inventar uno por acá y le voy a poner acá parcial 3. Y ya me dice aquí que el tipo de imagen es .gif. Entonces pongo mi código, guión parcial 3, y aquí tipo de imagen, ya está ahí automáticamente que es GIF. Solo le doy clic en guardar. Entonces la imagen va a quedar almacenada y cuando se termine su descarga, en este caso pesa, me parece que 10 megabytes, es algo un tanto excesivo, por eso es que no hay que excedernos acá. El video era grande, entonces me respetó, creo que era de 1800 de altura y eso es excesivamente grande, por eso es bueno que pongamos aquí 600, 800 o 1200 píxeles. Si yo abro este GIF, me va a cargar por ahí el
visor de imágenes de Windows y se va a observar cómo quedó el resultado final. Entonces esa sería la manera de cómo nosotros vamos a efectuar esta tarea y vamos a tenerla lista para el próximo sábado. Antes de iniciar el examen, pues así ustedes ya directamente solo lo suben. Por la gente que de repente por su trabajo, por alguna situación, vamos a dejar el mismo horario de la vez pasada, ¿verdad? Para que ejecutemos nuestro examen entre las 10:30 y las 12:30 de la mañana. Aquí este visor de Windows tarda un poquito en presentar los resultados, por eso es que se ha quedado así. Pero bien, ahí me tendría que presentar el resultado final. Entonces, vamos a ver si hay alguna duda por acá. Puede usar cualquier aplicación. De hecho, yo le puse 3 plataformas para que se quede con la que usted le considere más sencilla. Puede usar una aplicación para teléfono móvil, también puede hacerlo, ¿verdad? No hay ningún problema. Eso es libre. Lo que necesito es el resultado final, que tenga 3 escenas y que en alguna de ellas vaya su rostro y o su nombre para dar por válido el archivo. Bien, por ahí me preguntan cómo hacer para hacer esas 3 escenas, y por ahí Dayana nos está ayudando también a la consulta de Norma. Cuando usted pone el celular, por ejemplo, en modo de grabación de video, ahí le aparece una ruedita, ¿verdad? Habitualmente de color rojo, que eso representa que usted va a empezar a grabar. O a veces es de color blanco, pero es una ruedita, eso representa grabación. Cuando usted toca esa ruedita, comienza el proceso de grabación, graba sus 2, 3, lo máximo 5 segundos en la primera escena, y por ahí le van a salir 2 opciones. Le va a aparecer 2 rayitas, que es la pausa, y le va a aparecer un cuadrito que es para detener. Usted toca la pausa y eso lo que hace es detener la grabación. No ha terminado de grabar todavía, solo ha detenido para que ya no siga grabando. Luego usted se va a lo otro que va a grabarle, le da pausa nuevamente y con eso continúa la grabación. Le vuelve a tocar la pausa y graba la última escena, que puede ser su nombre o que puede ser usted haciendo un like o qué sé yo, lo que a usted le parezca. Entonces, después de hacer eso, ahora sí le presiona el botón del cuadrito, que eso es detener. Y en ese momento ahí sí finaliza la grabación y le va a generar en un solo archivo esas 3 diferentes escenas. Y eso es lo que ya va a subir a una plataforma como la que yo acabo de mostrar, o lo puede subir también a una aplicación, ¿verdad? Para que la aplicación le pueda hacer esta tarea de crearle el GIF. No sé si hay otra pregunta. Veamos por acá. Claro, como decíamos, Eric, mínimo tiene que salir su rostro y o su nombre para dar por válido y verificar que usted lo hizo. Exactamente así. Bien, entonces dejo por hecho de que Norma nos ha entendido cómo es la dinámica. Ya me cargó acá el resultado final, se lo voy a proyectar solo para que vean cómo luce, o creo que ya lo estaban viendo, creo que no detuve entonces ya lo tuvieron que haber estado viendo. Me confirman, por favor. Ah, sí, no lo detuve, entonces sí lo tuvieron que estar viendo. Ahí si observan, está ya el resultado final. Aquí tenemos el resultado del GIF, donde se da de manera repetitiva, ¿verdad? Lo que se ha grabado. Si usted puede colocar, así como en este caso, si hubiese colocado el teléfono en un trípode, pues hubiese sido mejor para que no se vea ese movimiento, ¿verdad? Y de esa manera hubiera quedado todavía mejor lo que se había creado. Bien, veamos, creo que ya no hay ninguna otra consulta. Lo que viene en el parcial es lo que hemos visto en el periodo número 3. Ahí está en el trabajo de clase, en Classroom, una sección que dice clases del periodo 3. Todo lo que está ahí es lo que va a entrar
en el parcial número 3. Bien, no sé si hay alguna otra duda. Yo creo que de mi parte eso sería todo. Solo agradecerles la oportunidad que me han dado de servirles. A cualquier consulta quedo a sus órdenes. Trato de responder lo más luego posible. A veces me tardo un poquito pues, por todo el trabajo que uno tiene que hacer, pero aunque sea 1 o 2 días después, a veces me ha tocado que contestarle, a veces porque estoy investigando sobre algo que me han consultado de algún problema que se da con algo, ahí le vamos buscando solución. Así que cualquier cosa ya sabe que puede contar conmigo y quedamos pendientes para el día sábado a las 10 de la mañana para hacer nuestro parcial. Si nos llegaran a cambiar de fecha o algo, porque todavía en la madrugada vi en el portal y no estaba todavía la fecha, si llegaran a poner otra fecha, yo les aviso con anticipación. Así que se les estima mucho, muchas gracias, éxitos para todos, felicitarles por todo el esfuerzo que han hecho, ya casi estamos de salida y ya todos estamos bastante bien, de hecho algunos que creo que hasta ya aprobaron la materia, felicitarlos por ello y a seguir adelante. Feliz fin de semana, cuídense, adiós.